La reacción de Steele es una reacción de acoplamiento cruzado catalizada por complejos del paladio. En ella, un organoestaño, siendo este un compuesto organometálico con estaño, actúa como nucleófilo, reaccionando entonces con electrofilos. Normalmente son haluros orgánicos, siendo ioduros, bromuros o cloruros, para formar un nuevo enlace carbono-carbono. Los argonestaños son estables en el aire y en el agua, en comparación de otros reactivos organometálicos como el de Grignard, lo cual lo hace muy fácil para manipular. Esta reacción es tolerante a muchos grupos funcionales como ésteres o nitrilos, lo cual la hace extremadamente útil en síntesis complejas. En 1978, Steele publicó un informe sobre el acoplamiento exitoso después de números pruebas con diferentes reactivos de aquilestaño, reaccionando con una gran variedad de haluros de acilo y arilo. Logró llevar a cabo estas reacciones en condiciones mucho más suaves, obteniendo un rendimiento mayor a sus predecesores, de 76 a 99% de rendimiento. Estas investigaciones posteriormente se centraron en la síntesis de diversos compuestos utilizando este método. Para expresar la reacción de Steele como una ecuación, podemos expresarla de esta manera. R1X es el electrofilo, como ya mencioné, pueden ser haluros orgánicos. El R1 puede ser un grupo alquilino y el X es un grupo saliente, ya sea bromuro, cloruro o ioduro. El R2 conectado al estaño R3 a la 3 es el nucleófilo, o sea, el organoestaño. El R2 es el grupo orgánico que se va a transferir y el R3 pegado al estaño puede ser el grupo alquilo. Normalmente se utilizan butilos o metilos. De ahí en los productos tenemos R1-R2, que es el producto del acoplamiento deseado, que es el nuevo enlace carbono-carbono, y el siguiente producto es como el desecho de X estaño R3, que es su producto inorgánico, que es soluble y normalmente fácil de separar. Como la mayoría de los acoplamientos catalizados por paladios, el mecanismo clásico comprende 3 pasos. El primer paso siendo la adición oxidativa, el segundo la transmetalación y el tercero la eliminación reductiva. Cada etapa está influenciada por la estructura del sustrato, ligando y también por las condiciones de la reacción. Ahora explicando el mecanismo paso a paso, comenzando con la adición oxidativa. La adición oxidativa, el haluro de alquilo primero realizaría una adición oxidativa al paladio de forma coordinada, lo que daría como resultado un intermediario de paladio 2+ de 16 electrones. El producto cis cuadripalanar se encuentra en un rápido equilibrio con el producto trans. Los ligandos voluminosos utilizados en el catalizador hacen que el producto trans sea más estable termodinámicamente que el cis, por lo que la mayor parte del intermediario se isomerizará en el producto trans. También se pueden formar intermediarios trans cuando el catalizador reacciona con un organohaluro sp3 en un mecanismo SN2. El segundo paso es la transmetalación. El acoplamiento Steele utiliza organostanato como reactivo de acoplamiento trans. El estaño suele estar unido a grupos alilo, alquenilo o arilo. El estaño o el grupo R formarán un anillo de 4 miembros con el centro del paladio y el haluro, formando un estado de transición de 18 electrones. Posteriormente, el haluro de estaño se separará y el grupo R permanecerá unido al paladio. Y por último tenemos la eliminación reductiva. Los grupos trans R deben primero isomerizarse de nuevo a una conformación cis, para luego experimentar una eliminación reductiva concertada. Se han propuesto 2 mecanismos que implican la asociación y disociación de los ligandos. El primer mecanismo, en un ligando adicional
puede unirse al paladio formando una estructura bipiramidal trigonal de 18 electrones, lo que fuerza a los dos grupos R a la posición ecuatorial, una conformación adecuada para la formación de enlaces carbono-carbono. Y bueno, el otro mecanismo propuesto es uno en donde los ligandos se disocian primero para formar un intermediario de 14 electrones en forma de T, lo que acelera el proceso de eliminación reductiva. Si los ligandos son lo suficientemente voluminosos, como las fosfinas con los ángulos de cono grandes, es posible acercar los dos grupos R entre sí hasta alcanzar un ángulo de coordinación adecuado, acelerando así el proceso de eliminación reductiva. En el acoplamiento de Steele podremos observar que inicialmente este tiene el enlace o un enlace de coordinación paladio-ligando que es de naturaleza covalente. Luego sufre una adición oxidativa, la cual forma un nuevo complejo y a su vez nuevos enlaces, como sería la formación del enlace organoestánico entre el carbono y el estaño, y también la formación del enlace metal halógeno, que este se da entre el paladio y el halógeno. Luego, esto sufre una transmetalación, formando nuevamente un nuevo complejo y a su vez un nuevo enlace paladio-carbono, el cual es considerado un órgano metálico y es de naturaleza covalente. Finalmente se da la eliminación reductora, formando entonces sí el enlace carbono-carbono. Esto en el acoplamiento de Steele generalmente son de carbonos hibridados sp2-sp2. Estos son de suma importancia para las diversas industrias, ya que tienen muchas aplicaciones y muchos usos en diferentes áreas.
Catalizadores. El principal catalizador sería el paladio 0, el cual se genera por la reducción de paladio 2 mediante la utilización de un organoestaño que estaría presente en la reacción. Adicional a eso, se pueden utilizar aditivos como es el caso del cloruro de litio, el cual se utiliza normalmente o frecuentemente para aumentar la velocidad de la reacción. Esto lo logra ya que logra estabilizar el estado de transición durante la adición oxidativa. Aquí el ion cloruro logra desplazar el grupo X del paladio, lo que hace que el catalizador sea mucho más activo para la transmetalación, o por coordinación con el adducto de paladio 0 para acelerar la adición oxidativa. También puede mejorar la velocidad de transmetalación al incrementar la polaridad del disolvente. Esto se puede lograr utilizando la sal de cloruro de litio, la cual mejora dicha polaridad, y esto facilita entonces la salida del ligando normalmente aniónico. Además, las sales de cobre 1 y manganeso 2 también se emplean para aumentar la velocidad de reacción y logran mejorar la selectividad. Aquí el cobre cocatalítico 1, específicamente el yoduro cuproso, que puede mejorar o aumentar las tasas hasta más de 103 veces. Y el reactivo organocuprato entonces resultante podría transmetalarse con el catalizador de paladio. Existen también fuentes de iones fluoruros como el fluoruro de cesio, que también afecta el ciclo catalítico. Aquí primero el fluoruro puede aumentar las tasas de reacciones de los órganos triflatos, posiblemente por el mismo efecto que el cloruro de litio. Además, los iones de flúor pueden actuar como captadores de subproductos de estaño, haciéndolos más fáciles de eliminar por filtración. Catalizadores que podríamos mencionar serían los ligandos. Esto debido a que las reacciones de Steele utilizan paladio como catalizador. Este puede utilizar lo que sería un complejo de paladio 0 de 18 o 16 electrones como fuente del catalizador, como es el ejemplo del tetraquistrifenilfosfina paladio 0 o el bis-dibencildinacetona de paladio 0. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, luego de la disociación del ligando se puede formar lo que sería un complejo de paladio 0 de 14 electrones. Este complejo formado de 14 electrones es considerado un catalizador activo. Esto se logra luego de la adición oxidativa, ya que el electrófilo se unirá entonces al paladio, convirtiéndolo así en un intermediario de 16 electrones. Luego el organoestaño entra como un agente de transmetalación para introducir entonces lo que sería el grupo R, y también para eliminar el haluro. Finalmente, los dos grupos R se acoplarán mediante lo que sería la eliminación reductora y devolverán entonces al catalizador de paladio 0 de 14 electrones. Se pueden ver mejoras en lo que sería la velocidad cuando se utilizan ligandos moderadamente pobres en electrones. Y del mismo modo se pueden ver una inhibición o reducción de la velocidad cuando se utilizan ligandos con alto número de donantes.
Parámetros clave del acoplamiento Steel. El éxito y la eficiencia de esta reacción dependen de una selección cuidadosa de varios componentes. Vamos a comenzar explicando un poco sobre el disolvente. El disolvente utilizado es principalmente elegido para disolver ambos reactivos y el catalizador y soportar temperaturas de reacción requeridas. Disolventes polares apróticos comunes utilizados: DMF, que sería dimetilformamida, el tetrahidrofurano o THF, dioxano, tolueno, que a menudo es utilizado por su punto de ebullición más alto, lo que permite temperaturas de reacción más elevadas, y dietiléter. En cuanto a la base o también los aditivos, a diferencia de reacciones de acoplamiento de Suzuki, el acoplamiento Steel no requiere de una base estequiométrica, ya que no genera un protón que deba ser neutralizado. Sin embargo, su uso opcional a veces requiere de se añaden aditivos que aceleran la etapa de transmetalación, que, como he comentado antes, es la transferencia del grupo orgánico del estaño al paladio. Y los más comunes de estos aditivos pueden ser sales de cobre, de litio o fluoruro. En cuanto a la temperatura es un factor cinético clave que afecta la velocidad de reacción y en algunos casos también afecta la selectividad. Su rango típico es alrededor de los 80 y 110 grados centígrados. La mayoría de los acoplamientos Steel se llevan a cabo a temperaturas elevadas para poder impulsar las etapas del ciclo catalítico. Y esto es muy importante, ya que la eliminación reductiva y a veces la transmetalación son etapas que se benefician más por el aumento de temperatura. Sin embargo, temperaturas excesivas pueden conducir a una descomposición del catalizador o de los estanatos. En cuanto al grupo saliente, este grupo saliente está unido al compañero electrófilo del acoplamiento, que puede ser el organohaluro o también puede ser un pseudohaluro. Su elección afecta directamente a la velocidad de adición oxidativa, que es el primer paso del ciclo catalítico. En cuanto a la tendencia de reactividad, que sería el orden de reactividad del grupo saliente en la adición oxidativa, es generalmente el yodo más reactivo, luego el triflato, bromo y por último el cloro. En cuanto a los bromos y ioduros, son electrófilos más comunes y también reactivos. Los triflatos se utilizan a menudo cuando el RX no se puede obtener de un haluro. Y los cloruros, su baja reactividad a menudo requiere de condiciones de reacción más drásticas. Por último, tenemos la concentración. La concentración de los reactivos y el catalizador es un parámetro de rendimiento y costo muy importantes. En cuanto a los reactivos, generalmente se utilizan concentraciones alrededor de los 0.05 molar y 1 molar para aumentar la velocidad de reacción y obtener una mayor productividad. Y en cuanto al catalizador, el paladio se utiliza típicamente con cargas catalíticas bajas, que van desde el 0.1 a 1 molar respecto al reactivo limitante. Y bueno, en aplicaciones industriales el objetivo es reducir la carga del catalizador lo más posible por razones de costo y facilidad de purificación del producto final. La ventaja de acoplamiento de Steel se puede mencionar la alta selectividad y eficiencia en la formación de enlaces carbono-carbono, lo que lo hace muy útil en la síntesis orgánica. También tiene una gran versatilidad en cuanto a los tipos de organoestánicos, que son estables al aire, fácil de preparar o de compra comercial. También haluros o pseudohaluros que se pueden utilizar como reactivos. La tolerancia en múltiples grupos funcionales, permitiendo la síntesis en una amplia variedad de compuestos funcionalizados. El catalizador de paladio puede regenerarse y la reacción generalmente ofrece buenos rendimientos. Proporciona una ruta eficaz para formar enlaces carbono-carbono en moléculas donde algunos acoplamientos pueden fallar o ser menos selectivos. En sus limitaciones, algunos reactivos son muy voluminosos o con muchos sustituyentes, en la cual hace que la reacción sea muy lenta. La transmetalación, el cual es un paso clave del mecanismo, es sensible a la estérica de algunos grupos organoestánicos. Algunos haluros de alquilo presentan una reactividad muy baja. La reacción puede requerir optimización con cocatalizadores como yoduro de cobre para mejorar el rendimiento. La complejidad del mecanismo implica posibles vías secundarias e isomerización en casos específicos.
Sus desventajas es que genera subproductos tóxicos derivados de los organoestaños, como venía siendo el cloruro de tributilestaño, que son difíciles de eliminar y son un problema ambiental. El uso de catalizadores de paladio puede ser costoso y poco abundante. La purificación posterior al acoplamiento puede ser laborioso debido a la contaminación con subproductos de estaños ya mencionados. La toxicidad y problemas medioambientales limitan la aplicación industrial extensa de este método. En cuanto a las aplicaciones del acoplamiento textil, tenemos que participa en la síntesis de productos naturales, en donde, como vemos en la imagen, se realizó una síntesis total enantioselectiva de 21 pasos en el alcaloide tumoral de manzamina y cinal A, en donde uno de los pasos es un tándem de estil con 10 alder, donde se agrega un grupo alqueno en el bromuro de vinilo, seguido después de una cicloadición 10 alder in situ entre el alqueno agregado y el alqueno del anillo de pirrolidina. También participa en la producción de polímeros estanilados usados en materiales avanzados, la elaboración de heterocíclicos funcionalizados y derivados de nucleósidos. Uso en acoplamiento carbonilativo mediante inserción de monóxido de carbono para obtener cetonas y síntesis de biomarcadores para estudios químicos y biológicos.